Quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas, una experiencia que tuvimos el año 2018 con la producción de Riqueza Total. Voy a dar algunos antecedentes rápidos. La iglesia Sion de Asambleas de Dios de Yayagua decidió asumir el proyecto y llevar el proyecto de producción de Riqueza Total a los colegios. Y empezamos con una unidad educativa que era una unidad reconocida en Yayagua como un colegio problema. Voy a tener que mencionar el nombre de la unidad educativa, aunque quizás esto no es muy adecuado, pero es un caso que más bien levanta el nombre del colegio, ¿ya? El Colegio Martín Cárdenas fue conocido en Yayagua durante el 2017 como un colegio peligroso. El pastor Santiago Vicuña, quien es el pastor de la iglesia de Asamblea de Dios en Yayagua, la iglesia Sion, tuvo que intervenir para evitar que encierren a unos estudiantes sorprendidos con droga. Fue uno de los motivos por los que se eligió esta unidad educativa. Entonces, la idea era empezar un proyecto de producción de riqueza total dentro de esta unidad educativa, como un trabajo misional de la iglesia. Para esto se hizo un convenio con las autoridades de la dirección distrital, de la dirección de la propia unidad educativa. Ahí tenemos al director de la unidad educativa, que sigue siendo hasta ahora. En ese año estaba de estreno, él estaba ingresando. Ahí está el encargado de juventudes del gobierno autónomo municipal. Ahí está la directora distrital y el pastor Santiago Vicuña en una reunión de acuerdo, ¿no? Porque esto, digamos, para hacer un proyecto en una unidad educativa se necesitan los permisos adecuados de las autoridades comunales. Y la iglesia prepara a uno de sus jóvenes, en este caso, esta señorita que ustedes ven ahí que dice primera monitora, que son jóvenes con un llamado misionero para hacer un trabajo dentro del colegio, dentro de la unidad educativa. Y esos ponchillos color naranja son los ponchillos que teníamos como distintivo del proyecto Jóvenes Líderes por su comunidad. Entonces, fíjense cómo una unidad educativa puede tener un impacto una iglesia puede tener un impacto misional en una unidad educativa a través de los propios jóvenes. Y de esta manera sus jóvenes despiertan una visión misionera. Bueno, todo empieza con una Olimpiada de Liderazgo, eso quiere decir ODL, en la que nos prestamos una unidad educativa que no trabajaba los días sábados, y la ODL toma un día, ¿no? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde se les entrega unas mochilas. Ahí hay unas Biblias, ahí hay unos resaltadores, hay unos libritos, el manual de producción de riqueza total, todo esto lo reciben ellos, y está esto financiado o estaba financiado por la organización Bright Hope, que es la misma que estamos desde la que trabajamos el PDM. Entonces ahí se les introduce a los jóvenes de manera muy breve los 5 principios relacionales, que también los hemos estudiado en miércoles pasados, y lo que es la producción de riqueza total. Entonces, ahí se forman equipos a través de dinámicas grupales, desarrollando confianza, desarrollando habilidades de trabajo en equipo, todo lo que nosotros estamos llamando riqueza social. Producir riqueza social es producir equipo y es producir líderes, ambas cosas. Pero esta riqueza social se basa en otra riqueza, que es la riqueza moral, donde está precisamente la vivencia de la confianza entre personas, el perdón entre personas. Todo eso se les enseña a los jóvenes de maneras prácticas. No son talleres teóricos, sino, como ustedes ven en las fotos, todo se vivencia y luego se evalúa, luego se asimila.
En esta primera ODL, o sea, en este día, en realidad es una jornada, como les dije, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, también los equipos ya conformados identifican problemas que afectan la calidad de vida y hacen un árbol de problemas. Ahí se les da papelógrafos, se les da marcadores y ellos comienzan a analizar qué está pasando a su alrededor, por qué la calidad de vida es baja y qué pudieran eh, ser las causas. Y también se trabaja con la Biblia, se les enseña, la mayoría nunca ha agarrado una Biblia en sus manos ni la ha leído, porque son colegios, son unidades educativas fiscales. Entonces aquí están ellos descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. El equipo que se llama Generación de Vida, cada equipo tiene un nombre y luego tiene su propio escudo, etcétera, identificó este problema, carencias básicas de vida en los estudiantes de la unidad educativa Martín Cárdenas, como ser alimentación, afecto, salud, orientación. Y el árbol de problemas que hicieron fue esto. El tronco, entonces, es desnutrición, enfermedades diversas, bajo rendimiento educativo. La raíz, o sea, la causa de este problema central es el abandono de los padres, jóvenes que trabajan día y noche y falta de recursos económicos. Y el fruto es suicidio por falta de recursos económicos, adicciones a droga, alcohol, tabaco, para no sentir hambre y despreocuparse por su alimentación, ¿no es cierto? Entonces, esto nadie les dijo, ellos lo han identificado dialogando en el equipo después de haber generado un poco de riqueza moral y riqueza social, comienzan ellos a trabajar la riqueza intelectual, que es identificar un problema e identificar posibles soluciones a este problema. Muy bien, entonces aquí nació el objetivo. Nació solamente esta idea, pero eso se fue trabajando después en varias reuniones, poner en marcha un comedor estudiantil autogestionario para beneficiar a los estudiantes con dificultades mediante platos nutritivos, deliciosos y baratos elaborados por la propia comunidad educativa. En ese entonces parecía un sueño inalcanzable debido a las condiciones económicas y de desintegración también de los propios jóvenes. Pero confiábamos nosotros en la providencia divina, en que Dios iba a darnos un resultado sorprendente. Los objetivos específicos, identificar quiénes y cuántos serían los beneficiarios de este comedor estudiantil, identificar los menús con apoyo de nutricionistas, identificar los insumos necesarios, el presupuesto semanal, el personal necesario para cocinar, identificar costos del plato, realizar la compra de insumos, levantar la nómina de beneficiarios, hacer roles de cocina, empezar el comedor estudiantil cobrando por cada plato y manteniendo el funcionamiento con ayuda de otros estudiantes. Recuerden que la meta es que sea un comedor autogestionario. Riqueza total no significa en nuestro concepto hacerse rico, sino mejorar la calidad de vida y tener lo necesario, sustento y abrigo, como dice la Biblia. Esa es la idea. Hay todo un cambio también en la mentalidad de los estudiantes respecto a lo que es riqueza. La Iglesia Asamblea de Dios, que era la patrocinadora de este proyecto, los involucró a los jóvenes en diversas actividades. Se reunían cada sábado y producían riqueza moral, riqueza social, providencia divina e iban avanzando en la producción de su riqueza intelectual, tecnológica, que después vamos a ir trabajando los próximos miércoles. En el Día del Niño ocurrió ya un milagro, ellos no tenían un lugar donde reunirse, había comenzado el proyecto a finales de marzo y el Día del Niño es el 12 de abril, o sea, apenas comenzado, ellos no tenían donde reunirse porque el colegio no les quiso abrir las puertas los sábados, así que se pusieron a orar, el capellán del equipo hizo su lista de oración y pidieron por un lugar y resulta que el gobierno municipal,
les hizo una oferta, les dijo, si ustedes se encargan de hacer un gran evento para el Día del Niño y entretener a todos los niños de esa zona, nosotros les abrimos nuestro centro comunal que estaba a estrenar. Y hicieron eso y ahí tienen los chicos en la foto, ustedes ven en las instalaciones a todo dar del centro comunal. Bueno, hicieron festivales también de la iglesia, donde invitaron a los jóvenes del colegio, de los equipos a participar, y así se fueron mezclando la iglesia con estos jóvenes. Ahí está el escudo que les da identidad como equipo. Se hacen también reuniones con padres de familia. Fue muy interesante porque en una de estas reuniones, una de las madres dijo, quisiéramos que todo lo que les están enseñando de Biblia a nuestros hijos en este proyecto también nos enseñen a nosotros. Y de esta manera vimos que tenía un impacto familiar muy lindo el proyecto, y todo esto es providencia divina, ¿no? Una vez que nosotros nos animamos a salir de la iglesia, nos animamos a cruzar fronteras, Dios ya se encarga y nos va llevando por aquí y por allá. La segunda ODL, la segunda Olimpiada de Liderazgo, se realiza a mediados de año, ¿no? La primera es al principio del proyecto, la otra es a mediados de año. Lo hicimos en la Casa de Patiño, allá en Uncía, donde se les dio nuevas credenciales ya a los jóvenes que habían perseverado en el proyecto, otras dinámicas de equipo, como se puede ver. El 6 de agosto ocurrió otro milagro. Como ya el director había visto un cambio cualitativo en estos jóvenes que ya se comportaban de una manera diferente, mucho más cohesionados, o sea, ya había una riqueza, aunque no monetaria, pero una riqueza moral, una riqueza social, una riqueza intelectual que se podía ver. Entonces decidió que ellos desfilaran junto con un banner que diga proyecto socioproductivo, o sea, lo asumieron al proyecto como proyecto socioproductivo dentro de la ley Avelino Siñani, y los jóvenes desfilaron con otros chalecos con una identidad propia. Esto obviamente elevó mucho su autoestima dentro del colegio, los jerarquizó, etc. Cuando nuestros personeros de Bright Hope nos visitaron, ellos ya prepararon una comida y les dieron una calurosa bienvenida en la unidad educativa, ¿no? Ahí está una de las supervisoras norteamericanas del proyecto, y pues ahí está comiendo una rica sopa. Muy bien, siempre hay problemas, hubo una crisis. La renuncia al proyecto del comedor, el equipo dijo no más. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros nos llaman los cocineros y comenzaron a recibir bullying de parte de los compañeros del colegio. Dijeron que no había interés, pues había que pagar. Al principio la gente pensaba que todo iba a ser gratuito, que Bright Hope iba a dar el dinero y que nadie iba a necesitar pagar, pero no, aquí se les aclaró que no, que la riqueza la tenemos que producir nosotros. Y que Bright Hope nos va a apoyar y nos va a ayudar, pero hasta ahí. Entonces la monitora esa perdió el control, tuvo que renunciar, hubo un cambio de monitor, y ahí vimos otra vez la providencia divina, una monitora que tuvo un aire fresco, una visión fresca, retomó al equipo, comenzaron ya a hacer las compras ahí sí hay un financiamiento, pero que no es gratuito. Todas estas compras, estos platos que ustedes ven ahí, son puntajes que los estudiantes han ido monetizando a partir de las pruebas, de la asistencia y de muchas variables que se van contabilizando a lo largo de los meses, y los jóvenes lo acumulan en puntajes y eso se monetiza en forma de dinero, y con ese dinero ellos pueden hacer estas compras. Nada es, como quien dice, regalado, ¿no? Porque no es conveniente. Luego, el día 22-23 de octubre del 2018, ya se estaba inaugurando el comedor con la presencia de autoridades de la Distrital de Educación, del Gobierno Autónomo Municipal, los profesores. Ahí se ve cómo han dispuesto los estudiantes esto que era el comedor. Ya durante el 2019, el comedor comenzó a funcionar, el comedor Generación de Vida, por una vida llena de esperanza juvenil. Ese es su lema, su grito de guerra de ellos. Y ahí comenzó a funcionar, en un pasillo
del colegio, no había un espacio que les daban, había mesas prestadas, sillas prestadas, ahí publicaban su menú, mire, sopa de verdura con, no sé, algo de primavera, con gelatina, o sea, quiere decir que el colegio tiene sopa, segundo y postre, además de algo de tomar, ¿no? Y todo por 6 bolivianos. Bueno, ahí tenemos un video, espero a ver que me permita el sonido. Esto es filmado en una visita que hicimos. Ahí están los chicos del comedor organizando sus mesas para que vengan los estudiantes. Ahí está cómo se organizó ya la compra de los implementos básicos. Hay que aclarar que el colegio ya tenía esto que es desayuno escolar, entonces habían tazas, había también una cocinita que el colegio prestó y bueno, lo demás se tuvo que comprar. Y ahí estamos sirviendo, los chicos trabajando ya en el servicio minutos antes de que se vengan los estudiantes. Esto es un día cualquiera, este es ya en un día que está funcionando el comedor, no es la inauguración, nada, ya es en pleno funcionamiento. Está la gelatina. Ahí está el Anthony, cazador de motociclistas. Ahí está el mate. ¿De qué es el mate? De canela. Bien, vamos a seguir adelante. Fíjese la demanda de estudiantes que haya, los mismos que habían dicho que no iban a entrar porque esto iba a ser pagado, ¿no? Entonces... Siguen llegando estudiantes al comedor para comprar su fichita y tomar su platito. Un poco de caos. Bien. Ahí está la entrevista que hicimos a un profesor, creo que no es pertinente ahorita. Esto sí vale la pena, este es uno de los muchachos de otro equipo. Este equipo estaba preparando obras de teatro que también han logrado su proyecto y es una pequeña entrevista. ¿Quién es usted? Soy Isaac del equipo Disirreto de Salomón. ¿Usted es el líder? Sí. De los Disirreto. Sí. Pero este es un proyecto de los de quinto. Hemos venido a ayudar para que ellos también nos estamos colaborando unos a otros para que ellos también nos ayuden en la parte de la entretención. ¿Qué tipo de riqueza es esa? La riqueza social. Muy bien, gracias. Entonces se puede ver que los jóvenes ya han cambiado esa actitud de individualismo, de indiferencia, se ha transformado ya en colaboración, todos se ayudan unos a otros, hay un ambiente de permanente alegría, no hay ya gritos, porque se los ha ido llevando a producir estas riquezas. Y cuando se producen la riqueza de la providencia divina, la riqueza moral, la riqueza social y la riqueza intelectual, entonces es una base sólida para poder generar también riqueza financiera, que es lo que sostiene este proyecto. Voy a pasar de largo estas entrevistas que hicimos a estos jóvenes. Ahí está la monitora. La monitora es la encargada de la iglesia, es, por así decir, la misionera que entra al colegio para hacer este proyecto. Son personas claves, se hacen uno con su equipo para hacerles producir las 7 riquezas y deben depender 100% de Dios y Dios no se queda corto, obviamente. Este es el director, aquí también le hicimos una pregunta, o perdón, una entrevista, pero no voy a
a dar la entrevista, simplemente quisiera leer rápidamente lo que él dice. Es una paráfrasis de la entrevista. Dice: generación de vida es un proyecto y también es un reto. Estamos acostumbrados a recibir estímulos para hacer las cosas. Generación de vida es un reto para no ser dependientes, sino nosotros mismos lleguemos a producir. Yo mismo no tenía fe ni esperanza en este proyecto. Con el pasar del tiempo vemos que es una respuesta a nuestros problemas. Vemos que permite a los estudiantes constituirse ellos mismos en creadores de su propia forma de vida. Están estableciendo el paradigma de que se pueden lograr las cosas si se trabaja en comunidad, entre compañeros. Agradezco a los que lo hicieron posible. Este año tuvimos algunos problemas, pero ahora está avanzando con mucha fuerza. El próximo año tendremos mejores condiciones, especialmente el cambio de conducta y una verdadera generación de vida. Bueno, damos la gloria a Dios. Damos gracias al pastor Santiago Vicuña, a su esposa, al equipo de monitores de Yayagua, especialmente a Verónica Vicuña. Damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Para terminar y cerrar el testimonio, el año pasado, a principios de año antes de la pandemia, se estaba inaugurando un tinglado en el Colegio Martín Cárdenas que el alcalde priorizó porque ya hubo un cambio a nivel del pueblo de la imagen misma del colegio. Y en ese acto el alcalde prometió de su propio corazón que iba a construir ya las instalaciones del comedor. Nosotros con el hermano Munir, con la hermana Gabriela, ya hemos almorzado en un aula, porque ya les dieron durante el 2019, les dieron un aula, aunque era chiquita. Pues ahora las autoridades están yendo un paso más allá y es a construir ya un lugar. Vean cómo cuando damos el paso en el nombre del Señor, la providencia divina comienza a correr, pero no es en plata, sino la providencia divina comienza a correr en transformación de personas, crear la infraestructura necesaria para las transformaciones de fondo. Y esto es el cambio, porque esto ya moviliza también a las autoridades y moviliza a los padres de familia y moviliza a unos y a otros que ven el cambio y se quieren unir, se quieren subir al coche. Y de esta manera una iglesia a través de 1, 2 personas jóvenes puede ser un factor de transformación para toda su comunidad. Gracias, Sergio. Precioso es ver en la práctica, en una cuestión muy concreta, cómo se puede desarrollar o producir las riquezas, las diferentes riquezas. Se han visto hasta el momento en nuestra clase las primeras riquezas, se van a ver todavía las que vienen adelante, faltan varias riquezas todavía que vamos a desarrollar en este cuarto módulo, que es comunidad saludable, en un proyecto concreto, en una acción concreta, en el ámbito educativo, con dinámicas muy concretas, pero trabajando principios relacionales, trabajando las riquezas y lo que va a mejorar nuestra calidad de vida. Y la última riqueza es la riqueza financiera, que es el producto de las anteriores riquezas. Por eso habíamos dicho que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Entonces hay pasos previos para mejorar nuestra calidad de vida que ir directamente a lo que pensamos es la riqueza o es el mañana para nuestras vidas y familias. Y ustedes ven ahí cómo una iglesia puede impactar fuera de las 4 paredes de la iglesia, en una manera misional, y a veces no sabemos qué estrategias usar o cómo trabajar de esta manera. Entonces, vayan escribiendo sus preguntas. Esa fue una primera presentación. Recuerden que las 2 primeras clases, la primera clase era sobre la producción de riqueza total, y Sergio ha complementado con un ejemplo práctico en un equipo de jóvenes o en equipos de jóvenes líderes por su comunidad en este proyecto. La segunda clase, es decir, la clase anterior, el miércoles anterior,
hemos trabajado lo que es equipos de alto rendimiento. Entonces, en esta segunda parte, yo quisiera resaltar algunos aspectos que tratamos la semana pasada y que los pasamos muy rápido sin pensar, sin evaluarnos un poquito, sin tomar algunas notas personales. Por eso quisimos hacer esta sesión de repaso y preguntas respecto a lo que es equipos pastorales y ministeriales. Habíamos hablado de el concepto, la definición de un equipo pastoral. Es un equipo pastoral, es el núcleo del liderazgo que vive la visión de la iglesia, discipulando y equipando sus miembros para que hagan lo mismo. Esa fue la definición y la comparamos o nos comparamos como equipos a un equipo de fútbol. Y ahí vimos algunos aspectos relevantes del trabajo en equipo, del juego en equipo. Y el primero es que cada miembro del equipo es competente en su función. Segundo, facilita el juego de los demás, no domina, no es individualista, hace que el equipo brille. En tercer lugar, cubre a sus compañeros, no cuida solo su área, sino que juega en función de los demás. Luego es apasionado, dedica tiempo, energía, como hemos visto a esos jóvenes en el ejemplo de Sergio, veíamos esa energía y esa dinámica de ser equipo. Luego es motivador, inspira a sus colegas. Eso habíamos visto respecto a un equipo de fútbol, de lo que aprendemos de un equipo de fútbol. Y luego entramos a ver las características de un equipo de alto rendimiento ya aplicado a nuestro equipo pastoral, nuestro equipo ministerial, nuestro equipo de proyecto que llevamos adelante. Y aquí me gustaría que usted piense un poquito en su equipo. Primero, si somos grupo o equipo, ya lo habíamos visto, ¿no? En la anterior clase, ya hicimos esa evaluación en los grupos pequeños. ¿Soy grupo o soy equipo? Y aquí hay 8 características que si las desarrollamos en las diferentes etapas de ser equipo y si las vivimos dentro de un equipo, podríamos decir que somos un equipo de alto rendimiento. Y esto no se logra de la noche a la mañana, no son procesos fáciles, sencillos, son procesos que llevan tiempo y desarrollo y trabajo. Y muchos de nosotros no tenemos equipo porque hay que pagar el precio para ser equipo. Entonces, la orientación y unción divina, hay esa orientación, hay ese clima del Señor obrando en medio del equipo, del líder y el equipo. Segundo, hay un propósito común. Tercero, los roles, los papeles son claros. El liderazgo es claro y facilitador. Hay una administración eficiente dentro del equipo. Hay entrenamiento formativo dentro del equipo. Tenemos esa cultura de crecer, de aprender, de desarrollar nuevas habilidades. Las relaciones son saludables y la comunicación es excelente. Vamos a hacer una encuesta en un momento más, así que alístese para entrar al link que Tomás va a compartir en el chat. Y vamos a hacer una evaluación, una autoevaluación respecto a nuestros propios equipos en cuanto a estos 8 aspectos. Si de estos 8 están funcionando mucho menos o casi ninguno, podríamos decir que nuestro equipo está todavía siendo un grupo o todavía es un equipo en las primeras etapas. Hablemos un poquito de las etapas, tomando en cuenta la metáfora de la maduración, ¿no? Si mi equipo es principiante, si mi equipo es adolescente, si mi equipo es joven, si mi equipo es maduro. ¿Cuál de estos 4 está tu equipo? ¿En cuál de estas 4 fases o etapas está tu equipo? El equipo principiante es centrado en una persona. El equipo adolescente es centrado en las personas, es decir, en varias, más de una en el equipo. El equipo joven está centrado en los procesos. Estamos aprendiendo, estamos desarrollando procesos
eficientes. Y el equipo maduro está centrado en los propósitos, es decir, está logrando los propósitos, los objetivos de manera mucho más eficiente. Ese fue entonces el desarrollo de un equipo, las etapas de un equipo en la metáfora de la maduración. Pero luego vimos la segunda metáfora de matrimonio y las cinco fases de un equipo. Entonces, quiero mencionar ambas porque aquí quisiera que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios en el chat. El primero es la amistad. Es un grupo abierto todavía de líderes que caminan con el pastor. Podríamos decir que es un grupo, no es un equipo. Está queriendo ser un equipo. Pero luego van al enamoramiento, que ya es un grupo de liderazgo. Ya no es simplemente un grupo que entra y sale, sino ya es un grupo de liderazgo. Tercero, en el noviazgo ya es un equipo. Fíjense cómo entre el segundo y el tercer paso o fase pasamos de ser un grupo de liderazgo a ser un equipo de liderazgo. Podríamos decir que, tomando el ejemplo de Jesús, Jesús caminaba con muchos de sus discípulos que le seguían, ese era un grupo de liderazgo, hasta que él oró toda la noche y escogió a 12 e hizo de ellos un equipo de liderazgo. Luego, en la etapa del matrimonio, ese equipo de liderazgo ya es un equipo pastoral, es un equipo reconocido. Y no solo estamos aplicando a un equipo pastoral, sino a equipos ministeriales o equipos de cualquier proyecto. Pero ya tiene un reconocimiento como un equipo estable, un equipo pastoral reconocido. Y finalmente, la reproducción, cuando el equipo pastoral se vuelve equipo de especialistas y están dando frutos, están reproduciendo, están exportando sus habilidades, su trabajo en equipo. Eso es lo que quise traer solamente como los puntos principales, como un gran resumen de lo que compartimos la clase anterior, para ahora motivarlos a todos a hacer preguntas más específicas sobre estos puntos, ya sea preguntas para lo que compartió Sergio o para lo que estoy compartiendo ahora. Muy bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. Voy a invitarte, Gaby, que puedas dirigir esta parte. Muchas gracias, Pastor Munir. Ya tenemos varias preguntas que han llegado al chat. La primera pregunta para Sergio es: ¿cuál fue la intervención concreta de la monitora de la iglesia en este proyecto? Bien, en primer lugar, la monitora debe recibir una capacitación y de eso nos encargamos nosotros. Tenemos manuales para monitores, tenemos un programa de capacitación a los monitores. El programa no es tedioso ni cansón, es un programa práctico y un seguimiento que se hace al monitor. Es importante que el monitor sea seleccionado entre jóvenes o personas con visión misionera, que tienen un corazón para los perdidos, tienen un compromiso de llevar la luz del reino de Dios a lugares difíciles, complicados, a trabajar con personas que no son cristianas. Es un elemento muy importante. Segundo, se le pide a la monitora o al monitor un compromiso semanal de por lo menos 4 horas por semana. 2 horas de esas 4 va a estar en contacto con el equipo de producción de Riqueza Total, a los que está yendo a ministrar, a ayudar, a organizar, etcétera, supervisar. Y el resto del tiempo es para su propia capacitación y el formar parte de su equipo local de otros monitores, ¿no? Porque la iglesia puede haber levantado 2, 3, 4 monitores. Entonces, esta monitora o monitor necesita un apoyo continuo y si el pastor no se lo puede dar, pues por lo menos al interior de su equipo de monitores se pastorean mutuamente y obviamente hay una supervisión
de ese pastor. Entonces, 4 horas semanales. Las jornadas o las olimpiadas de liderazgo se realizan 3 veces al año. A cuando comienza el año, a mediados del año y cuando termina el año. Y luego el monitor o monitora va desarrollando relaciones con los jóvenes o con las personas del proyecto, si es que no son jóvenes, que ocasionalmente demandarán su atención. No tiene que estar ahí todo el tiempo, pero sí en una actitud de disponibilidad. Esa sería mi respuesta. Espero haber sido claro y llenado la expectativa, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Otra pregunta para ti, específicamente referida a la experiencia exitosa que presentaste, dice, ¿en qué consistieron las jornadas de los días sábados? Muy bien. Las Olimpiadas de Liderazgo tienen ya un programa prácticamente establecido que está en los manuales de capacitación a los monitores. El monitor recibe una capacitación vivencial, o sea, él vive lo que es una Olimpiada de Liderazgo, recibe su manual y entonces el monitor ya sabe qué hacer con los estudiantes también en la Olimpiada de Liderazgo. En este momento sería muy detallado entrar a pormenorizar qué actividades se hacen, pero en pocas palabras se trabaja la producción de la riqueza de la providencia divina, de la riqueza moral, de la riqueza social, con mucho énfasis, y la riqueza intelectual, la riqueza tecnológica que tiene que ver con el proyecto en sí. ¿Ya? La producción de las 7 riquezas de manera vivencial es lo que se trabaja en estas jornadas de los sábados, que son 3 veces al año las Olimpiadas de Liderazgo. Ahora, cada sábado se reúnen 2 a 3 horas con su equipo. Ahí hay un programa también detallado donde estudian la Biblia, están orando, revisando respuestas de oración y se trabaja un poco la riqueza social, la producción de ser equipo y el liderazgo, y la riqueza intelectual y tecnológica, que es su proyecto que han elegido. El ejemplo que he presentado es de un proyecto concreto en Yayagua, pero hemos desarrollado proyectos en otros lados y de otras naturalezas, en colegios igualmente complicados. Y también hemos desarrollado en un internado. Entonces, el esquema del uso del tiempo es similar, pero el tipo de proyecto que se hace lo van definiendo los propios miembros del equipo en función de la necesidad de la comunidad. Entonces, sí, 3 jornadas de día completo al año y jornadas de fin de semana de 2 a 3 horas cada semana para enseñar que los chicos aprendan a depender de Dios, conozcan lo que dicen las escrituras acerca de la providencia de Dios, y la mayor de ellas es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que aprendan a confiar en Él y el desarrollar el trabajo en equipo y su proyecto. Las siguientes preguntas son preguntas generales sobre el trabajo en equipo, entonces yo las voy a leer, Pastor Munir, para que usted las responda y claro, Sergio también pueda complementar y añadir. La pregunta dice, ¿cuánto tiempo es saludable para consolidar un equipo? Bueno, depende del equipo. Hemos dicho que hay equipos ocasionales, hay equipos permanentes. Un equipo permanente como un equipo pastoral o un equipo ministerial de largo aliento. Hemos visto que hay varias etapas o fases, ¿no? Si tomamos las fases del matrimonio, que es amistad, enamoramiento, noviazgo y matrimonio, tendríamos que pensar cuánto tiempo nos llevaría cada una de estas etapas. Algunos dicen que necesita entre medio año y un año quizás cada una de estas etapas. Entonces, si son 4 o 5 etapas, depende del ejemplo que tomemos,
debemos pensar más o menos en medio año a un año por cada una de estas etapas para que sean etapas bien trabajadas. Por ejemplo, la etapa de amistad tiene que ser una etapa, sí, donde entran y salen, pero ya tiene cierta dirección y ya la gente se va comprometiendo poco a poco. Puede ser menos también, depende del equipo, depende de la madurez de las personas, depende de la energía de las personas también. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿es posible en los grupos hacer alguna separación o diferenciación entre, por ejemplo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, profesionales y no profesionales? Ok, aquí la pregunta sería si los equipos deberían ser homogéneos o heterogéneos. Puede tener un equipo diferentes personas porque tiene diferentes habilidades y porque tiene diferentes roles. Sin embargo, un equipo o un grupo de discipulado, un grupo de crecimiento que se vuelve un equipo, generalmente busca tener miembros de alguna manera homogéneos, donde no haríamos la diferencia varón y mujer porque en la interacción entre varones y mujeres hay mucha riqueza cuando somos equipo. Pero quizás en las edades puede ser que los equipos de jóvenes, por ejemplo, tengan otro objetivo, otro propósito que los equipos pastorales de toda la iglesia o los equipos que tienen otros objetivos. Entonces, mucho va a depender del objetivo que se tenga y también de las habilidades y el aporte que cada uno dé al equipo. ¿En cuál de las características de los equipos de alto rendimiento está inserto el entrenamiento en herramientas de planificación? Quizás quiso decir en cuál de las etapas del equipo de alto rendimiento se trabajan temas como planificación. Estoy entendiendo la pregunta de esa manera. Si me equivoco, mil disculpas al que hizo la pregunta. Pero volviendo a las etapas, comenzando en amistad, yo pienso que en la etapa de amistad los temas todavía son generales, o sea, se puede hablar de planificación en cualquier etapa, pero en la etapa de amistad quizás los temas son más de crecimiento, más generales, donde la gente está empezando a hablar un lenguaje, ¿no es cierto? Los criterios de selección están en boga. Pero ya pasando a la etapa de enamoramiento, donde ya se hace ministerio, donde el grupo ya es una prioridad y donde se empieza ya a enfocarse a los procesos. Por ejemplo, ya cuando pasamos a noviazgo, cuando ya somos un equipo, que ya no está centrado solamente en los temas, sino en procesos. Entonces yo veo más o menos entre el enamoramiento y el noviazgo, donde ya herramientas como la planificación ya son muy comunes dentro de un equipo. Pero ya cuando el equipo llega al matrimonio, al logro de objetivos, ya es un equipo de rendimiento, es un equipo que donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, ya la planificación o la herramienta de planificación ya quedó un paso atrás y esa planificación es la base para hacer logros en cuanto a los objetivos del equipo. No sé si entendí bien la pregunta, pero eso es lo que puedo compartir. Gracias, Pastor Munir. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo definir un equipo en un ministerio de mujeres? Yo diría cuál sería la diferencia de la definición de equipo en un ministerio de varones o en un ministerio de mujeres o en un ministerio mixto donde el equipo tiene varones y mujeres. Creo que los conceptos o el concepto básico de equipo se aplica a varones y mujeres. Dos preguntas más respecto al proyecto. Imagino que se refiere al proyecto que presentó Sergio. ¿Qué tiempo de ejecución contempla el proyecto y es sustentable el proyecto? Bueno, muchas gracias. Es importante, como decía Munir,
pensar en largo plazo. Un árbol, yo aquí en Senda Alta cultivo ciruelos y el primer año los frutos, lo que aconsejan todos los agricultores es cortarlos. Cuando uno es ignorante, está feliz celebrando ya la primera cosecha porque los arbolitos dan, pero todavía no son frutos buenos, no son frutos fuertes. Entonces uno tiene que armarse de paciencia y esperar 2 años. Yo diría que el ciclo de un proyecto de producción de riqueza total llega a 3 años antes de reproducirse. Al final del tercer año o a mediados del tercer año ya se puede reproducir, pero tenemos que estar trabajando con ellos durante 2 años y medio por lo menos para ver los frutos. El ejemplo que yo les mostré del comedor comenzó a dar frutos a finales del primer año y el segundo año fue su año de mejor producción. Y el tercer año, o sea, el 2020, estábamos ya preparados para la multiplicación. Entonces hemos aprendido que sí, los equipos tienen un ritmo. Si es autosustentable o no, yo quisiera plantear la cosa de esta manera. Cuando fui yo al Asia Central con mi familia como misionero, la iglesia hizo de todo para mantenerme allá por 2 años y medio. Me mandaban una cantidad de dinero que permitía pagar mi alquiler y etcétera, etcétera, todo lo que yo implicaba. En los centros de capacitación misionera aquí en Bolivia, que tengo relación con yo creo, con varios de los principales, todos ellos le piden a la iglesia que dé un aporte mensual para la sostención de su misionero. Yo quisiera animarles a pensar así a la iglesia de la misma manera con un misionero local. Quizás ese misionero no sale de su casa, no deja su trabajo, por así decir, pero la iglesia tiene que hacer un esfuerzo de paternidad. La paternidad que implica adoptar un proyecto y los gastos que esto suponga. Por ejemplo, ¿qué implica los gastos de producción de riqueza total en un colegio? Que cada sábado hay que dar un refrigerio a los jóvenes. Si son equipos de 12 jóvenes y tenemos 3 equipos, por así decir, son 36 jóvenes a 2 bolivianos o 3 bolivianos por joven de refrigerio, ya se va haciendo una suma. ¿Quién va a pagar eso? Obviamente la iglesia tendría que estar aportando. Llegado el momento de hacer el proyecto, supongamos que como este proyecto se quieren comprar platos, vajilla, aún la más barata tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? Pues puede ser la iglesia que preste al proyecto a largo plazo, sin intereses. ¿De dónde? De lo que recoge la iglesia para misiones. Mi sugerencia es que las iglesias diezmen para misiones. Si una iglesia diezma para misiones, entonces de todos sus ingresos que entran semanalmente, aparta un 10% y lo dedica exclusivamente a sus proyectos misioneros, no exclusivamente a sus proyectos de producción de riqueza total, pero puede ser que tenga varios proyectos misioneros y todos los quiera enfocar bajo esta herramienta ministerial de la producción de riqueza total, entonces va acumulando un capital que luego lo puede prestar al proyecto. Y el proyecto pretende ser autogestionario. A partir del segundo año, final del segundo año, ya comenzamos a ver fruto económico que va, digamos, ya cubriendo, tener cierto excedente para ir cubriendo el préstamo que hace la iglesia al proyecto. De manera que en un largo plazo, 4 o 5 años, se cubren los costos y el proyecto, si está bien administrado, si ha tenido una buena base de riqueza social y riqueza moral, este proyecto tiene un buen futuro. Entonces, ¿que es autosustentable? Sí, pero que depende de un empujón inicial por parte de la iglesia también. Es como un niño. Cuando el niño nace es pura boca y puro consumo, pero llega la edad en que el niño crece y ya se vuelve productivo y nos puede beneficiar también con su apoyo, con su trabajo, y cuando ya somos viejitos, pues nuestros hijos llegan incluso a mantenernos, ¿no? Entonces, ese es un poco el ciclo de la vida, es el mismo ciclo que se aplica en las misiones.
Muchas gracias, Sergio. Una pregunta más. ¿Cómo convencer e incluir a los jóvenes que se rehúsan a desarrollar su confianza en Dios? Bueno, estoy entendiendo que son jóvenes no cristianos, los jóvenes de los colegios en este caso. Yo quiero decir que cuando comenzamos los proyectos en todos los colegios que lo hemos hecho, los jóvenes normalmente tienen una actitud de respeto a Dios, pero de ninguna manera se quieren identificar con una religión, y menos con la religión evangélica, que a veces está asociada mucho no, y a que se acabó la diversión. Entonces nosotros no les presionamos con el tema religioso. No le decimos, bueno, ahora si quieres pertenecer al colegio o al proyecto tienes que hacerte evangélico. Para nada. Sería la peor manera de ingresar. Y no es que estamos escondiendo el evangelio, porque el evangelio puede presentarse con toda claridad y se lo presenta desde el primer momento cuando se hacen estudios bíblicos, pero sin necesidad de hacer proselitismo religioso. Entonces, esa actitud de presentar desinteresadamente a Cristo como Señor y Salvador, esa actitud de poner una Biblia en sus manos y comenzar a hacer estudios breves, inductivos, porque todos los estudios que hacemos son inductivos y les enseñamos eso a los monitores, en base a preguntas que responde la propia Biblia y no en base a sermones, a prédicas largas. Hemos visto que tiene un impacto transformador. El Espíritu Santo va haciendo el trabajo. Los padres de familia comienzan a ver el resultado. Vienen y dicen, he visto cambios en mi hijo, tal y cual. O sea, ya estamos entregándolos a la obra del Espíritu Santo, que es el autor de las transformaciones en nuestras vidas. Entonces, yo diría, bueno, y lo tercero, y quizás más fuerte, es que si hay un capellán que está produciendo la providencia divina, como le llamamos, que es la primera riqueza, y va anotando fielmente lo que se pide y las respuestas, los propios jóvenes de experiencia personal se dan cuenta que están frente a un Dios que sí escucha, y que a pesar de que ellos son pecadores y están metidos en muchos problemas, pero pueden orar, hay un Dios que inclina su oído y les responde. Eso es muy impactante, porque los hemos visto orar en toda situación a estos jóvenes, pero no son, o sea, siguen con su arete en el oído, siguen con el cabello de color violeta o rojo, es decir, no les imponemos normas religiosas. Eso quiero aclarar, es muy importante, pero ellos comienzan a desarrollar una fe sincera en Dios por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Sergio. Pastor Munir, esas serían todas las preguntas. Vamos a tomar unos minutitos. Si alguien quisiera en menos de un minuto, por favor, no tome más. Quisiera comentar algo que no es necesariamente una pregunta, o quiere hacerla y no la escribió porque no está trabajando en el celular o algo, pero quisiera comentar algo muy breve. También vamos a dar espacio a que puedan hablar en el micrófono, ¿ya? Menos de un minuto, nada más, por favor. Pedimos eso porque luego vamos a ir a grupos pequeños. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta más que alguien quisiera hacer? Habilite su micrófono y adelante. Pastor Munir, buenas noches. Hola, Miguel. Una sugerencia, lo he pensado mucho tiempo. Es importante que comencemos a organizar dentro de las iglesias equipos de proyectos, equipos de alto desempeño para elaboración de proyectos y acompañamiento en proyectos con esta metodología de la riqueza total. Porque generalmente las personas que saben de proyectos desconocen la filosofía de la riqueza total y nos vamos solo a la riqueza tecnológica, o sea, nos vamos al proyecto en sí y no a todo lo que nos han enseñado en este tiempo. Entonces me parece que es fundamental que Bright Hope tome en consideración la formación de equipos de alto desempeño para que puedan asesorar a otras iglesias y a los hermanos en la elaboración de proyectos de riqueza total. Gracias, Miguel. Excelente tu observación.
Cuando hablamos de equipos ministeriales, incluimos los equipos de los proyectos, porque Bright Hope trabaja directamente con los proyectos, obviamente con la iglesia primero, la iglesia saludable en primer lugar, y para llegar a la comunidad a través de proyectos. Entonces, también, obviamente, entendemos que tenemos que trabajar con los equipos de los proyectos específicamente. Y gracias por la observación. ¿Alguien más? Pastor Munir, buenas noches. Pastor John, adelante. Bueno, casi pregunta. En cuanto a las etapas, la última que vendría a ser de matrimonio, necesariamente, bueno, no sé, tiene que estar conformado porque entiendo que ha alcanzado un mayor compromiso ya o de desempeño, ya estamos hablando de propósitos, necesariamente tendría que estar conformado por pastores para poder existir una mayor cohesión en el equipo. Depende de qué tipo de equipo es, ¿no? Si es un equipo pastoral que tiene solo a los pastores de la iglesia, es porque quieren hacer un equipo de pastores. Hay otros equipos que son de pastores laicos, donde no solo están los pastores que se dedican a tiempo completo, sino que están los otros pastores laicos o puede ser llamados ancianos según el sistema de gobierno de cada iglesia. Pero depende del equipo, depende del objetivo del equipo. La mayoría de los equipos en Bolivia, por lo menos, de los equipos pastorales, son equipos pastorales laicos, la mayoría. La mayoría de los pastores son bivocacionales. Hay pastores bivocacionales y hay equipos que son diferentes, que no son de pastores también. Entonces, mucho depende del objetivo y de las habilidades que se quiere tener en ese equipo. Muy bien, Sergio, el anuncio que diste al principio solo llegó a un 20 o 30% sobre los cursos interactivos y también dar un pequeño adelanto de lo que serán las siguientes clases. Claro que sí, Munir. Bien, hermanos, estamos preparando y listos ya a lanzar lo que son estos mismos cursos del PDM, del Programa de Desarrollo Ministerial, pero en un formato de curso. ¿Cómo es el formato de curso? Vamos a tener una plataforma de educación virtual. Vamos a elaborar todos los contenidos en módulos interactivos que usted podrá tener instalado en su computadora con un acompañamiento pedagógico paso a paso, y los cursos serán tomados en pequeños grupos para que usted ya pueda ir formando equipos en su iglesia. Entonces, en la medida en que usted inscribe, por ejemplo, a miembros de su iglesia que usted les ve con potencial de liderazgo, les puede inscribir a los 4 módulos, a un módulo, a 2 módulos, los que usted vea, y con un apoyo de nuestro, de Bright Hope, les vamos a mentorear en hacer equipo y en aprender los contenidos. Lo que decía Miguel o Manuel, perdón, hace algún momento, que esto ya vaya en cascada a los líderes y futuros líderes en su iglesia, para que estos conocimientos ya tengan un impacto transformador en su iglesia, en la familia, en la comunidad y en ellos como personas y como discípulos. Entonces, vayan preparando, si ustedes desean, es totalmente abierto. Sí va a tener un pequeño costo porque hay material que se hace, que se da, pero usted sabe que todo, bueno, tiene que ser reproductible, hay que considerar que tiene que tener una manera de sostenerse, y usted también de esta manera educa a su iglesia a que hay que aportar. No es un negocio este asunto, es simplemente cubrir costos. Así que
le animamos a que vaya pensando, quizás enero del próximo año vamos a estar ya lanzando los cursos virtuales en el modelo de intervención de iglesia saludable, familia saludable, líder saludable y comunidad saludable, para que usted ya pueda generar una generación en su iglesia de hombres y mujeres con un potencial de liderazgo. Gracias, Sergio. Vamos a estar mostrando en alguna clase también cómo funciona este módulo interactivo para que usted ya vaya saboreándolo y pueda no solo recibirlo usted, sino su equipo e incluso su iglesia.